con el doctor Crespo para echar un vistazo a lo que él leyó desde anoche, que se consolidó la victoria aplastante, arrasante de Andrés Manuel López Obrador. Aquí tengo en la mesa los diarios de hoy, y todos, evidentemente todos, sin faltar ninguno, están comentando. Carlos, si me ayudas te lo voy a agradecer. Sí. Están comentando, por ejemplo, el Universal. Arrasa, y viene la cantidad con la cual ganó López Obrador. Reforma. Bueno, tengo, ahí te va. Reforma, jonrón, 53.8%. El Universal, arrasa, 53.8%, ya no leo el porcentaje. Excelsior, arrasó. El Financiero, nueva era. El Economista, AMLO derrumba al PRI, PAN y PRD. La fotografía que más te gustó, la donde está de espaldas frente al Zócalo. 24 horas, López Obrador se lleva carro completo, es el más votado de la historia. El Heraldo de México, es AMLO. Impacto, el diario, no les voy a fallar, dice López Obrador. La Razón, gana AMLO. La Jornada, arrasa. Crónica, AMLO, presidente. Ovaciones, AMLO, presidente. Milenio, reconciliación. Y una fotografía de él haciendo una seña de abrazo. Reporte Índigo, entre la esperanza y el miedo. El Sol de México llama a la reconciliación. La Jornada, todo indica que la alianza de Morena será mayoría en el Congreso. La Prensa, reconciliación. Esos son los titulares. Algunos de los titulares de los principales diarios esta mañana muy temprano, luego de lo que sucedió ayer. Histórico. Claro que sí, Pepe. José Antonio, histórico. Porque es una segunda alternancia decisiva. La primera fue la del 2000. ¿Muestra madurez democrática? Muestra madurez de las instituciones, muestra madurez de lo que mucha gente hasta ahorita no creía, que era la posibilidad de una alternancia hacia una opción distinta de la que había. Igual que en el 2000 mucha gente no creía que se iba a poder dar la alternancia, que no iban a reconocer. Los propios foxistas tenían muchas dudas de decir, pues igual nos van a robar las urnas el mero día, era lo que llamaban el plan B, los foxistas. El mismo Fox lo reconoció en la mañana cuando fue a emitir su voto en el año 2000, el 2 de julio del 2000, decía, se está fraguando un fraude en mi contra. Sí, eran 10, 11 de la mañana. Sí, o sea, tenían serias dudas, no solo los foxistas, sino mucha gente, de que se pudiera dar ese paso que nunca se había dado en la historia de México, en toda la historia de México, no solo en la del PRI. Y ahora lo que se decía en estos años del lado de la izquierda, de los simpatizantes del PRD y Morena, es esta democracia es incompleta porque no permite la alternancia hacia una opción de izquierda o de lo que para ellos se considera izquierda. Solamente es entre el PAN y el PRI, pero no a la izquierda. Y algunos decíamos, mira, cuando se dé un triunfo claro, desde luego que se va a reconocer. El fraude que sí existe en México, como en muchos otros países democráticos, tiene límites. A lo mejor hace 30 años, en el 88, se hizo un magnofraude impresionante, pero lo que ha pasado en estos 30 años, la creación del IFE, sus atribuciones, la organización que se ha generado, los contrapesos partidarios, etcétera, han hecho cada vez más difícil hacer un fraude por lo menos monumental o determinante cuando los resultados son muy abiertos. ¿Podría leerse esto como una mayoría de edad de la democracia mexicana? Electoral, de la democracia. Electoral, sí. Porque en la otra estamos muy retrasados, ¿eh? La otra parte de la democracia es rendición de cuentas, es combate a la corrupción, es que no haya impunidad. Ahí hemos avanzado muy poco, desafortunadamente, pero en el electoral, en el acceso al poder hemos avanzado mucho, tanto que ya se dio una alternancia que mucha gente no creía que se iba a dar. En realidad, Pepe, la sorpresa fue para quien no creyó en las encuestas, para quien pensaba que las encuestas estaban totalmente mal, equivocadas, compradas, cuchareadas, etcétera, o que los votos ocultos, indecisos, etcétera, podían cambiar un resultado tan abierto. Bueno, no, las encuestas efectivamente nos pronosticaron fundamentalmente lo que ocurrió, tanto el triunfo de López Obrador muy por encima de Anaya en segundo lugar, ahí venía siempre en segundo lugar, y Mide en tercer lugar, así ocurrió. Y en los estados decían 4 seguros para Morena y a lo mejor 5 o 6, van 5, son 5. Yucatán, entre el PRI y el PAN, es empate técnico, eso es lo que está ocurriendo, el PAN arriba por un margen no tan amplio, y en Veracruz también decían empate técnico, lo está ganando Morena, lo ganó ya Morena. Jalisco, Movimiento Ciudadano. Eso es lo que nos dijeron las encuestas, y también nos decían, puede haber mayoría absoluta de Morena con su coalición, tanto en la Cámara Baja como en el Senado, o muy cercano a la mayoría absoluta. Pues eso es lo que también ocurrió.
Plan de reconciliación y de paz es el primer mensaje, digamos, hay muchos mensajes o varios mensajes importantes. Escogió muy bien su discurso, su primer discurso como virtual presidente electo, el que dirigió desde el Hotel Hilton Alameda, ante los medios de comunicación y a los principales seguidores, los que van a integrar más adelante su equipo de trabajo. Yo creo que el tema, yo me quedo con lo de reconciliación y paz. Porque ese es otro avance democrático, el hecho de que todos los actores reconozcan el resultado como tal. Es decir, que se aceptan a jugar con las reglas, acepten el resultado de esas reglas. Pueden no estar de acuerdo con algunas de las reglas, pueden no estar de acuerdo con una parte del procedimiento, para eso existe después la impugnación jurídica, pero al final tienes que aceptar el resultado. No ha ocurrido tan frecuentemente. Tenemos muchas elecciones en las cuales alguno o varios de los perdedores no han reconocido el resultado. Ya no digamos al impugnar ante el tribunal, que eso es parte del proceso, sino al final, cuando ya viene el fallo, te dicen, tú eres el que perdiste, entonces se tiene que reconocer en un proceso democrático. Eso sí va a ocurrir ahora. A lo mejor estamos viendo que en los estados o en alguna parte no haya eso. Habrá impugnaciones y ojalá que al final de todas maneras se acepte el resultado final. Pero a nivel presidencial, en parte por la diferencia de puntos, de votos entre unos y otros, ya tenemos ese avance democrático en donde todos reconocen el resultado. Eso es un avance que ha sido escaso hasta ahora en México. ¿Cómo le pega a los partidos políticos el triunfo de López Obrador? Para el PRI es la pérdida del poder, para el Frente es un ensayo fallido. ¿Cómo lo estás leyendo? El Frente no solo es un ensayo fallido, es un golpazo también, y para el PRI todos los demás partidos sufren un golpazo. Les pasó una aplanadora, que era previsible. ¿Por qué? Porque hicieron muy mal su trabajo. O sea, 12 años del PAN, en donde nos defraudaron, en donde no cumplieron básicamente lo que habían cumplido, ni en lo más mínimo que era el combate a la corrupción. 6 años del PRI, donde se le dio la oportunidad, la gente pensó que podía resolver el asunto de la violencia. Yo creo que eso fue el principal mandato para el PRI. Lo que no había resuelto Felipe Calderón, que lo resolviera el PRI, bajo el supuesto de que sabían cómo hacerlo, porque habían manejado muchos años antes ese problema de manera satisfactoria. No lo lograron. Entonces, eso más la corrupción acumulada genera este malestar, este enojo, este hartazgo, y les pasa la aplanadora. Todos los partidos van a sufrir, todos los de oposición. El PRI desde luego se va a desplomar. Nunca había habido un desplome tan fuerte del PRI como el de ahora. Y es un desplome que puede ser, digamos, definitivo en términos históricos. ¿Por qué gana López Obrador? Me refiero, ¿por qué convence López Obrador a una mayoría? Estamos de acuerdo que precisamente conforme al programa de resultados electorales preliminares, 52.98% de los ciudadanos que fueron a votar lo hicieron a favor de López Obrador. Un poquitito más de medio país está con López Obrador. Sí. Pero hay otra mitad de México que no votó por López Obrador. Así es. Y también va a gobernar para ellos. En este momento hay alto contraste entre el júbilo desbordado y la preocupación de otros. E incluso lágrimas. Y el malestar y demás. Y miedo. Sí, preocupación. Porque ha sido una elección muy polarizada, porque las propuestas se percibieron de manera muy distinta. Para unos es la esperanza, la renovación, la transformación, la cuarta transformación de México, que será decisiva. Es lo que ha ofrecido López Obrador, y muchos de sus seguidores lo han creído a pie juntillas. Es decir, viene la reformación, la transformación de México profunda, decisiva, para resolver de fondo los problemas que estamos arrastrando. Mientras que del otro lado ven las cosas con mucha reserva, cautela y temor en términos económicos. No saben qué va a hacer en términos económicos López Obrador. Les da temor de que vaya a desestabilizar la macroeconomía, como ha ocurrido en otras épocas de México. Y también políticamente muchos no saben qué va a hacer con tanto poder que se le da. Si va a respetar las libertades básicas, si va a haber contrapesos al poder, si se va a acabar efectivamente la impunidad política y ante la corrupción, o va a ser displicente con los suyos. Todo eso está en duda, y mucha gente dice, no, a mí no me convence mucho lo que puede hacer López Obrador con todo esto. De ahí el contraste entre quienes están muy contentos y muy esperanzados en que de aquí México se dispara hacia el éxito, hacia la solución de sus problemas, y los que dicen, quién sabe qué vaya a pasar, e incluso muchos teman que las cosas vayan a ir peor en materia económica, social y política. Para bien o para mal, este 2 de julio es un México distinto. Lo que sí gana, políticamente hablando. Lo que sí gana, más allá de lo que pueda venir en adelante, es la democracia electoral. Da un paso que no se había dado.
una alternancia hacia una opción que no se había dado, y eso siempre es un avance de consolidación democrática que esperamos que no se vaya a perder, que al contrario se vaya a seguir fortaleciendo, por lo menos en lo que sí hemos avanzado, que es en la democracia electoral. Lo demás está pendiente, lo otro de la democracia está pendiente, y ojalá que también avancemos por ese lado, Pepe. Será injusto decirlo de esta manera, pero te lo digo, ganó López Obrador o perdió el sistema que enojó a la población, a la cual le pidió que votara, a esos enojados les pidió que votaran por el PRI y los demás partidos mimetizados, etcétera. Perdió, es decir, ganó el hartazgo. Sí. Perdió el sistema como lo tenía concebida la hegemonía presidencialista, priista, etcétera. De estos últimos 30 años, o López Obrador, ¿no? que atinó a hacer el diagnóstico preciso y canalizar ese enojo, ese hartazgo de la población que lo había perjudicado. Las dos cosas, Pepe, no sé en qué proporción, porque por un lado capitalizó el hartazgo, el enojo, además muy justificado por la corrupción que ha habido desde hace muchos años, por supuesto, y que el PAN no resolvió como había prometido. Pero por otro lado también vendió esperanza a muchos otros. Muchos votaron por la esperanza de un cambio profundo y otros básicamente por el enojo, por pasarle la cuenta y la factura, como sucede en las democracias, a los partidos que no cumplieron en estos 18 años. Y se combinan, y entre los dos, ahí está este 54%, una buena parte por el enojo y el hartazgo y el voto de castigo hacia los partidos tradicionales, y otra por la esperanza de lo que ha ofrecido López Obrador y que muchos se la han comprado completamente. Muchas gracias, doctor Crespo, como siempre. Gracias, el doctor José Antonio Crespo, su análisis.